Bienvenidos. Viajemos atrás en el tiempo a una de las civilizaciones más grandiosas y fascinantes que hayan existido, la antigua Roma. Fue el periodo de máxima expansión del Estado romano en la antigüedad clásica. Fue un régimen político autocrático que existió entre los años 27 a.C. y 476 después de Cristo y dominó sobre la totalidad del Mediterráneo e incluso en algunas regiones más allá. En el año 117 después de Cristo, bajo el gobierno del emperador Trajano, el Imperio Romano alcanzó su máxima extensión, 5 millones de kilómetros, con una población de entre 70 y 100 millones de personas, siendo sus tres ciudades más grandes Alejandría, Antioquía y Roma. Ocupaba territorios como Italia, Britania, Germania, Hispania, Dacia, Panonia, Grecia, Asia Menor, Oriente Medio y el norte de África. Cuando Roma era aún una república, el cónsul Julio César fue asesinado por un grupo de conspiradores que lo veían como un tirano, y tras su muerte se desató una guerra civil por el control político de la república. La victoria fue para el bando de Octavio, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, quienes instauraron una especie de dictadura conocida como el Segundo Triunvirato. Posteriormente, Octavio, sobrino nieto de Julio César, se enfrentó a los otros dos triunviros, logró exiliar a Lépido y venció a Marco Antonio en la batalla naval en el año 31 a.C. Entonces Octavio se presentó como defensor de la República y devolvió al Senado algunos de sus poderes con la intención de legitimar su posición política. Consiguió que el Senado lo nombrara Augusto, un nuevo título que significaba vulnerable y que lo identificaba como emperador. De este modo concentró personalmente el poder político. Así terminó la vida republicana de Roma y comenzó formalmente el Imperio Romano en el año 27 a.C. En la jerarquía social romana tenemos en lo más alto al emperador, la figura política más poderosa de Roma, considerado un dios viviente. Tenía poderes militares y políticos casi absolutos y su palabra podía decidir el destino de la ciudad y por extensión el imperio. En segundo lugar encontramos a la nobleza o patricios, la élite de la sociedad romana, familias que podrían rastrear sus linajes hasta los fundadores de la ciudad. Ellos eran dueños de grandes extensiones de tierra, ocupaban cargos políticos altos y tenían gran influencia en decisiones políticas y militares. En tercer lugar tenemos a la clase media o plebeyos. Eran ciudadanos romanos, pero no pertenecían a las familias patricias. Ellos eran la espina dorsal de la economía de Roma, comerciantes, agricultores, artesanos y soldados. En cuarto lugar encontramos a los libertos, esclavos que habían sido liberados por sus amos. Aunque eran libres, seguían trabajando para sus antiguos amos en algún tipo de relación laboral. Por último, en quinto lugar, tenemos a los esclavos. Podrían ser prisioneros de guerra, personas endeudadas o nacidos en la esclavitud. Realizaban una variedad de trabajo, desde tareas domésticas a trabajos manuales y agrícolas. No tenían derechos y eran considerados propiedad de sus amos. La economía en Roma estaba basada en agricultura, minería y conquistas. El comercio también era otro aspecto importante del imperio y hacían intercambios de metales, perfumes, especias, sedas y piedras preciosas con el oriente. La religión romana se basaba en diferentes cultos, unos en los hogares y otros eran públicos y siempre se orientaban a mostrar respeto al Estado. Ellos fueron politeístas y fueron añadiendo dioses griegos como una serie de cultos extranjeros. Ellos creían que los espíritus habitaban en todo lo que les rodeaba, incluidas las personas. Se añadieron nuevos dioses que incluían a Marte, dios de la guerra, el supuesto padre de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, Quirino, el Rómulo divinizado que vigilaba Roma, Júpiter, el dios supremo, y estos eran venerados en un templo de la colina Capitolia. Junio, esposa de Júpiter y hermana, Minerva, hija menor de Júpiter, y luego adoptaron dioses de Grecia. Varios dioses menores como Apolo, Diana, Saturno, Venus, Vulcano y Jano. Roma pudo mantenerse gracias al comercio y a las conquistas. Los plebeyos eran la clase social que verdaderamente movía a Roma. Trabajaban en distintos oficios, artesanos, herreros, tejedores, producían los bienes que necesitaban en la ciudad, comerciantes vendiendo alimentos hasta ropa y joyas, agricultores que trabajaban en las tierras de los cultivos, soldados que servían en el ejército romano, también estaban los juegos en el Coliseo, carreras de carros en el Circo Máximo. El ejército era el motor de la expansión y un pilar de su sociedad, un modelo de organización y disciplina. Primero teníamos al emperador, luego al general, legatos o legiones, luego a la caballería, centuria, manípulo, corte, caballería y por fin tenían a los auxiliares.
Estaremos hablando acerca de los géneros de la literatura romana, la cual cabe resaltar que es ampliamente ecuménica. Hablamos de 4 géneros que son la épica, la lírica, el teatro y la prosa. Empezando por la épica se ocupa de narrar en verso los hechos legendarios del pasado y tiene como protagonista a los héroes que son el reflejo de lo que la sociedad que los crea tiene como modelo. La más grande obra es la Eneida de Virgilio, en la cual se narra la historia de Eneas, un héroe troyano que escapa de Troya cuando es destruida por los aqueos y después de un viaje lleno de aventuras llega a su tierra Italia, en la cual se debe enfrentar con muchos enemigos. La importancia de esta obra es porque es muy valorada en su época y luego se convirtió en una referencia para la literatura y la cultura romana. De hecho, el mismo emperador Augusto consideró que la Eneida era una obra fundamental para la identidad nacional de Roma. Como sus poetas emblemáticos tenemos a Plovio Virgilio Marón, que es quien escribió la Eneida, el cual fue un poeta muy grande. Era un escritor culto y basó su obra en las 2 mayores epopeyas grandes, la Ilíada y la Odisea, quien fue encargado por el emperador romano para la elaboración de una obra épica fundacional para Roma. Tenemos aquí al emperador Augusto y al príncipe Eneas, quien es un personaje principal en la historia de la Eneida. Continuamos hablando sobre la lírica, la cual se cultivó en Roma a partir de los siglos II y por medio de las perturbaciones sociales y políticas crearon un ambiente propicio para que los poetas abandonaran esos ideales patrióticos y volvieran a su interior para analizar y expresar los sentimientos por las cosas pequeñas de todos los días. Algunos de los autores de la lírica fue Lucrecio, que fue uno de los primeros líricos conocidos. De Lucrecio se conoce únicamente un poema extenso escrito en hexámetros llamado De la naturaleza. Tenemos a Catulo, que es recordado principalmente por sus poemas amorosos dedicados a Lesbia, quien en realidad se llama Clodia y considerada como el creador de la elegía romana. Tenemos a Virgilio, que es el gran poeta romano y escribió poesía lírica y épica. Dentro de la poesía lírica se destacan las bucólicas. Tenemos también a Horacio, es considerado como uno de los mayores poetas líricos y satíricos de la poesía latina, y también compuso odas y epístolas, así como sátiras que han surgido en la influencia de otros autores. Tenemos a Ovidio, que también es muy conocido, más importante e influyente de la literatura romana. Escribió poemas eróticos, también llenos de sutilezas e ironías, como el conocido libro El arte de amar o Remedios de amor, y también el conocido poema Metamorfosis. Pasamos a otro género muy importante dentro de la literatura romana, que es el teatro. El teatro no se desarrolló hasta finales del siglo III a.C. y al principio se asociaba meramente a festividades religiosas, pero esa naturaleza se perdió y luego pasó a ser un entretenimiento. Es por eso que evolucionó significativamente con la realización del primer estreno teatral en el año 204. Así se reflejaban también propagandas políticas financiadas por magistrados que buscaban favorecer su imagen delante del pueblo. Por eso que después era un espacio de diversión y de influencia social y política. Algunos de los autores emblemáticos del teatro, vemos a Plauto, que fue el primer escritor de teatro de obra conocida y escribió 130 comedias, en las cuales 21 han llegado hasta la actualidad. También tenemos a Terencio, que fue el segundo escritor de comedias más importantes de la literatura romana y escribió 6 comedias que llegaron completas hasta el día de hoy. Son un poco reflexivas sus comedias. También tenemos a Séneca, que fue el único escritor latino de tragedias del que se conservan las obras hasta hoy, nacido en España y fue el preceptor del emperador Nerón. De aquí se subdivide a la comedia, la cual se deriva de la nueva griega y se diversificó en 4 variantes principales: la comedia togata, la cual se adaptaba a temas griegos a la realidad romana, mientras que la atellana se centraba en lo burlesco y lo obsceno. El mismo se destacaba por su énfasis en la expresión corporal y gestual, y la comedia paliata recreaba el mundo griego en un contexto un poco más romano. Todas estas reflejaban la vida y costumbres romanas. Tenemos también en la tragedia, que se cree que no alcanzó nunca Roma la popularidad como la comedia, pero lo cierto es que la tragedia tuvo una larga vida en Roma y los romanos de la época clásica conocían y apreciaban a grandes trágicos como lo era Nevio. Tenemos a Enio, a Pacuvio, a Accio como los grandes trágicos de la literatura romana. Y finalizamos con la prosa, que además de la poesía del teatro, los romanos cultivaron la historia y la oratoria, ya que ellos valoraban enormemente el poder persuasivo de la palabra y la capacidad para expresarse de manera efectiva. Tenemos a Cicerón, con él la prosa clásica alcanzó su mayor perfección y belleza. Abordó temas como la moral, la amistad, el derecho, la política, la oratoria. Tenemos también a Tito Livio,
que fue un historiador, además autor de las décadas, y escribió además una obra con 140 volúmenes, y su influencia se ha extendido hasta alcanzar autores tan disímiles como Petrarca, Maquiavelo. Tenemos también a Julio César, que fue también un militar y político romano que provocó el fin de la República, fue orador y escritor, y además se la recuerda sobre todo por comentarios sobre las guerras. Y esto fue todo acerca de los géneros, autores y subgéneros de la literatura romana. Ahora pasaremos a las líneas transgresoras, deseo inmortal pero parte de la humanidad. En este video trataremos el erotismo en la época romana y como tal describiremos algunas pautas del mismo. Como ya sabemos, cada tipo de literatura siempre tiene una influencia y en este caso la influencia fuerte que vamos a encontrar, ya que vamos a hablar del erotismo, es sobre Safo. Ella es una mujer que vivió en la isla de Lesbos y como tal tenía diferentes escritos sobre este tipo de literatura. En esta isla se concentraba este tipo de poesía lírica, ya que dentro de la misma isla se encontraban diferentes personajes, como es el caso de Arión y Terpandro, que es el que se dice que creó la lira de 7 cuerdas. Y pues allí no tenían como tal ni un límite ni una justificación para realizar sus escritos, sino eran a libre demanda, lo cual llevaba a Safo a escribir tanto, a expresar el amor tanto con hombres como con mujeres. Ahora hablaremos sobre Cayo Valerio Catulo, nacido en el año 84 a.C. en Verona. Él ocultamente tenía una relación con una mujer casada, pero dentro de sus fragmentos utilizaba el nombre de lesbia para referirse a ella. Y también citando muchas cosas de las que hablaba Safo dentro de sus fragmentos. Es importante decir que él no solamente se refería al erotismo, sino como tal a cualquier sentimiento o expresión natural del ser humano. Habían dentro de esa época diferentes poetas que manejaban diferentes formas de dar a conocer este tipo de literatura, pero como tal él lo hacía de una manera fresca y de una manera creativa. Por ejemplo, en esta parte dice: yo os daré pruebas de mis completas facultades viriles, sodomita Aurelio y pederasta Furio, que por mis versos, porque son licenciosos, me habéis acusado de indecencia. Acá vemos que muchas de las personas en ese tiempo como tal no veían este tipo de literatura con buenos ojos, ya que durante ese tiempo se trataba de inculcar lo que eran derechos y valores, y pues este tipo de cosas no eran bien vistas dentro de ese mundo tan exclusivo, ya que tenemos diferentes formas de expresarnos, pero pues ellos trataban de taparlas y de más bien realizar o alabar a los que eran gobernantes en ese momento, trayendo las tradiciones que ya venían de Grecia. Por ejemplo, el mecenazgo era como la parte más famosa de un poeta, ya que al conocerse con uno de los mecenos era como un impulso hacia su carrera artística. Tenían círculos sociales, políticos y diferentes eventos donde ellos podrían presentarse. Como tal, no tenían un reconocimiento monetario, pero sí un reconocimiento de conocimiento y de recitación diferente al que pues hoy en día conocemos. Por ejemplo, Cicerón y Cátulo representaban dos Romas que ya eran completamente distintas. Uno era más conservador y el otro era más abierto. Lo que él sentía lo iba diciendo, y eso también lo podemos encontrar con Bukowski cuando se refiere a las mujeres, a la decepción, al amor, a la melancolía. Dentro de su estructura encontramos tres partes: las formas, la escritura y el contenido. Dentro de las formas tenemos poemas líricos, donde él escribió principalmente lo que eran versos líricos, pues a diferencia de los épicos y los dramáticos. Sus poemas son breves o suelen abordar temas personales, como ya lo expresamos anteriormente en el caso de su relación con esta mujer casada. Se presenta un verso elegíaco, que quiere decir que tiene una métrica elegíaca. Acordémonos que clases atrás habíamos hablado del hexámetro, también está el pentametro, y en algunos casos el endecametro también lo utilizaba, que era el de 11 sílabas. Lo hacía más que todo para sus poemas amorosos y eróticos, ya que le daba un sonido más agradable a los espectadores. Tenemos el lenguaje personal e intenso, que no tenía miedo de decir las cosas y muchas veces era algo como inapropiado por los entornos en los que él se manejaba. Tenía un tono y una expresión que hacían alucinar a la persona que lo escuchaba, una innovación y originalidad, ya que no era común. Ya como lo hemos mencionado, este tipo de literatura era como exiliada, por así decirlo, pero dentro de eso era importante porque él decía que son deseos que estaban dentro de las personas, que por más viejo y por más culto que fuera la persona, pues iban a estar. Imágenes y metáfora, que era lo que le daba como ese realce a las palabras que él escribía. Referencias personales, porque hablaba sobre su vida, y crítica y sátira, porque siempre se dirigía a las personas cultas con un tono a veces sarcástico para decirles
o para reclamarles el por qué, a él lo consideraban como un vulgar y ellos teniendo esos mismos deseos pero sin expresarlos, entonces era otra cosa. Como lo hemos mencionado, también presentaba el amor, la pasión, la sátira, los lamentos y la melancolía, ya que su relación con esta mujer casada nunca llegó a feliz término.